Buena jornada, compañeras y compañeros de Fogón en Fogón. Bueno, como ustedes ya sabrán, tantas cosas que compartimos, en Uruguay llega una vez más, bueno, los fríos polares del invierno y se vuelve a activar ya un viejo plan, denominado justamente ola de frío polar, que implica, bueno, el traslado a los refugios de las personas en situación de calle. En particular, en este año, esta Esta actividad empieza con el saldo de por lo menos 7 personas fallecidas, justamente personas fallecidas en distintos lugares del país que estaban en situación de calle, lo que activó, por supuesto, una vez más este debate político, un debate político que de hecho va a culminar con, bueno, la convocatoria que ya está hecha al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, un poco, bueno, para desde la oposición fogonear eh, su responsabilidad en esas muertes, en lo que vuelve a ser una práctica que la actual oposición política ya había llevado adelante en los gobiernos del Frente Amplio. Recordarán ustedes que eran cuando la oposición acusaba los problemas de gestión, en aquel momento era la consigna renuncia a Bonomi por las muertes que se daban en temas de inseguridad ciudadana. Ahora quizás un poco la consigna, aunque aún no se han animado a levantarla, es renunciar civila. En un debate político que desde mi punto de vista trasciende en realidad el problema de fondo, y es un problema de población de calle que en realidad no es nuevo en Uruguay. De hecho, yo recordaba una vieja canción con texto de Rubén Lena, interpretada por los limareños, por el Joaquín, que un poco hablaba de justamente una persona fallecida en situación de calle ya en los años 60. Claro, en los años 60 era otro Montevideo y otro Uruguay. Era, era una ciudad un poco más amable, no estaba como actualmente hoy podemos apreciar, lamentablemente, en las escalinatas de las puertas de entrada y en los muros bajos, pinchos de hierro para evitar que la gente allí se pueda sentar. Pero aparte había otro vínculo con la genidad, donde si bien estaba despectivamente la denominación del pichicome, el pichi, el pordiosero, el vagabundo, de alguna manera parecía ser una sociedad un poco más continentando estas situaciones. Lo cierto es que el periodo de gobierno anterior terminó con una población de 3.500 personas en situación de calle, un crecimiento de casi del 40% en el periodo 2020-2024, de una población total de 5.000, que son los ciudadanos considerados sin hogar. El saldo del que hablamos es que, bueno, hay 1.500 personas en situación de estar en refugios de 24 horas o en refugios transitorios, pero en situación de calle hay 3.500 personas. Situación de calle que es compleja, eh, porque bueno, ahí se dan varias situaciones. Mucha de la gente que está en situación de calle es gente que padece problemas de salud mental. Un problema no resuelto en Uruguay es qué hace con sus excarcelados, gente que sale de las cárceles y que no tiene un lugar a donde ir y termina también en situación de calle. Eh, es decir, distintas circunstancias que muchas veces trascienden la propia voluntad de la gente en situación de calle, que tiene más que ver con su peripecia de vida. El problema es que, siendo necesaria la intervención del Estado para evitar más muertes, eh, el problema no es el frío. El frío en todo caso puede ser la consecuencia fatal de una peripecia que, como decía la canción que hoy mencionábamos, Pobre Joaquín, eh, ya estaba condenada desde antemano, y que además parece que solamente el Estado, pero además la sociedad reacciona justamente ante estas circunstancias, pero las personas que están en situación de calle están en situación de calle los 365 días del año. Y en ese sentido, bueno, hay quienes creemos que debería haber un debate de los tantos debates, pero además de las tantas definiciones que debe tomar la sociedad en su conjunto, por supuesto apostando a los posibles acuerdos políticos del sistema político, que para eso debería tener la madurez de dejar de hacer también
estas trágicas situaciones un botín político. En definitiva, si antes entre la oposición y el gobierno, pero sobre todo fogoneado por la oposición, se tiraban los muertos por la cabeza en ajustes de cuentas o en problemas de inseguridad, bueno, hoy se tiran por la cabeza los muertos en situación de calle. Nosotros estuvimos recogiendo algunos refugios. Ustedes saben que en Uruguay hay un problema, que la oposición ahora es la principal crítica que le hace al gobierno y no es aplicar la ley de internación compulsiva, ley que en realidad todavía está en pañales, pero que además tampoco ellos durante 4 años la llevaron adelante. El gobierno sí, el actual gobierno apela a un mecanismo que es el mecanismo que se utiliza en caso de evacuados por las crecientes de los ríos y, bueno, de alguna manera acomodó la figura jurídica de evacuación a la gente en situación de calle. Gente en situación en calle que ahora está concurriendo, bueno, a algunos lugares que habilitó el Ministerio de Desarrollo Social con la ayuda del Ministerio del Interior, con la ayuda del Ministerio de Defensa, pero también con algunos clubes deportivos que tienen infraestructuras en sus gimnasios que permiten recibir a estos ciudadanos y que por el momento, hasta que pase la emergencia de la hora de frío polar, tendrán un lugar antes de volver a la calle. Por otro lado, bueno, ustedes ya saben, ya fue votada la rendición de cuentas, el gobierno solicitó el aumento del gasto para poder llevar adelante algunos de los planes que tienen que ver justamente con transferencias monetarias. Y hablando de transferencias, hay un debate que de alguna manera ya ha quedado descartado por el gobierno nacional, que es una propuesta del PIT-CNT, del Movimiento Sindical Uruguayo, que propone la creación de un impuesto de un 1% al sector más rico de la sociedad. Este es un impuesto interesante. Algunos economistas que lo han estudiado dicen que incluso, aunque no se llegara al 1%, si solamente se aprobara el medio punto para estos sectores, implicaría una suma de dinero importante para esa transferencia monetaria que parece tan importante, sobre todo tomando en cuenta la brutal pobreza infantil que hay en el Uruguay. El presidente Yamandu Orsi ya adelantó su postura contraria a este impuesto, planteando que en la campaña electoral el gobierno se había comprometido a no generar nuevos impuestos. El ministro de Economía, Gabriel Odone, palabra más, palabra menos, bueno, quedó bajo la misma lógica, pero lo cierto es que, bueno, mientras el 1% más rico de los uruguayos sigue aumentando su concentración y su riqueza, cerca de un 30% de pobreza infantil, al igual que la gente en situación de calle, es una bofetada. Y vaya si una bofetada con este frío duele de la situación social de Uruguay.